Buenas tardes, profesor Chornik. Estamos aquí con Nahuel Gómez Raguileo y yo, que somos parte del COPSE. ¿Cómo está hoy día? Bien, gracias. ¿Cómo? Bueno, un poco aburrido de la cuarentena, ¿no? O semi-cuarentena en que estamos ahora. ¿En qué se desempeñaba antes del golpe militar? Y quizás si es que nos pudiera contar sobre su trabajo en la universidad y cómo se vivieron los primeros años de la Unidad Popular en la facultad. Sí, yo trabajaba en la facultad desde hacía poco tiempo, o sea, eh, cuando comenzó el gobierno de la Unidad Popular, yo llegué al poco tiempo habiendo terminado el doctorado en física. Yo era ayudante de investigación antes, cuando terminé la carrera de ingeniería eléctrica, y estaba trabajando ya como ayudante de investigación en el laboratorio de física. Y bueno, en esa época los ayudantes, tanto los ayudantes de investigación como los ayudantes docentes, ya formamos parte de la planta de la universidad y éramos empleados eh, públicos, y entonces teníamos imposiciones en la caja. Ya desde esa época comienza a contar el tiempo de mi jubilación, cosa que, bueno, hace mucho que se acabaron ahora, ¿no? Eh, entonces surgió el plan de intercambio con la Universidad de California, y en ese plan de intercambio incluían becas de doctorado, y ahí me inscribí para hacer el doctorado en física en la Universidad de California en Berkeley. Pero ese doctorado, durante esa época ya me fui dando cuenta de la intromisión de Estados Unidos en la política de Chile. Incluso antes de partir, se supo aquí en Chile del llamado Plan Camelot. Tuvo amplia publicidad en la prensa, como aparecía como un escándalo de que Estados Unidos se estaba metiendo en, en era una intromisión de Estados Unidos en la política de Chile. Y eso, lo que pasa es que Estados Unidos está preocupado por toda la América Latina, por todos los movimientos que había. Ya se había instalado la revolución cubana, entonces tenía mucho temor de que en otros países imitaran a Cuba, y estaba la pugna permanente con la Unión Soviética, la Guerra Fría establecida. Entonces Estados Unidos consideraba toda América Latina como su patio trasero, así, así lo llamaban, así lo decían todos. Eh, por el suministro de materias primas, por la influencia política, etcétera. Así que entonces en esta preocupación de que hubiera eh, eh, actividades, se instalaran gobiernos de izquierda o que hubiera revoluciones, entonces ellos estaban siempre dispuestos a intervenir. Y eh, el plan Camelot consistía justamente en eso, en hacer estudios sociológicos en Chile, con la participación de la universidad, para conocer más cómo cuál era el comportamiento sociológico de los chilenos y cómo se comportarían ante un posible golpe militar. Si lo apoyarían o lo rechazarían, qué sé yo. Entonces, eso fue se consideró un escándalo, una intromisión, y el presidente Frei en esa época
en 1964, por ahí, tuvo que desechar ese plan Camelot, tuvo que declarar que no se iba a hacer, y tuvieron que suspenderlo, suspender el proyecto. Sin embargo, decidieron continuarlo en forma más solapada, y uno de los pilares resultó ser el plan de intercambio con la Universidad de California. Había maneras de hacerlo. Me tocó, estando ya, mientras estudiaba allá, me tocó de repente recibir un mensaje, una carta. En realidad no existían los mensajes como ahora, ¿no? Una carta de un supuesto alumno de doctorado en sociología que me hacía varias preguntas, eh, que, que necesitaba eso por una investigación que estaba haciendo para su propio doctorado. Mm. Y entre las preguntas había cosas como, ¿quién es el general en jefe del ejército o de la marina? O si yo, ¿cuál es el nombre? Y yo no tenía idea, por supuesto, nadie tenía idea. Y también preguntas más concretas como qué opinaría si había una intromisión comunista y si había un golpe militar ahí, si lo apoyaría, qué sé yo. Bueno, yo sabiendo cómo había sido el plan Camelot originalmente, yo ya estaba como preparado para cómo iba a responder esa encuesta, y mi respuesta era no responder. Claro. Eh, Ahora, algo tienen que haber hecho porque estuvieron bastante preparados para cuando fue la Unidad Popular, el gobierno de la Unidad Popular, y entonces supieron cuánto dinero invertir en socavar el régimen, en propaganda contra el gobierno, en subvencionar la huelga de los camioneros, por ejemplo, que hubo varias. Invirtieron como la cantidad justa ni necesaria para desestabilizar, para producir intranquilidad, malestar en una parte de la población por el desabastecimiento de productos, por ejemplo. Y bueno, y ahí resultó después el golpe militar, que fue bienvenido por mucha gente que estaba en contra de la unidad. O sea, le echaban a la Unidad Popular la culpa de la situación de escasez que había. Claro. Bueno, ya, eso en cuanto a mi estudio. Yo terminé el doctorado como en diciembre del año 70, y ya llevaba como un mes de gobierno el presidente Allende cuando llegué. Claro. Eh, yo, por supuesto, yo ya me había... Al principio yo no tenía mucha posición política, ¿no? Pero curiosamente fue en Berkeley donde abrí los ojos por una situación conflictiva que ocurrió en Berkeley. Una pugna entre los alumnos y la dirección de la universidad, que llevó a que el gobernador de California en esa época, que era Ronald Reagan, mandara a llamar a la Guardia Nacional para ocupar la universidad. Y esa intromisión de un ejército en la universidad me pareció escandalosa en esa época.
no, ni me imaginaba que lo que iba a venir después en Chile iba a ser mucho más trágico y más escandaloso que, que es eso que ocurrió allá en Berkeley. Claro. Bueno, en todo caso, ya trabajando en la Universidad de Chile, uno no podía aislarse de la situación del país y yo con mucho entusiasmo me interesaba saber todo y encontraba que lo que estaba haciendo podía eh, contribuir al progreso del país. Eh, en, ya justamente el día del golpe, yo estaba comprometido a ir a una fábrica porque habían pedido asesoría en una fábrica que estaba tomada por los trabajadores, una fábrica textil me parece que era. Tenían unos problemas de ruido muy intenso, parece que había ultrasonidos ahí, y estaban con el temor de que eso fuera dañino para los trabajadores, y entonces necesitaban medir. Y yo me comprometí a ir a ver cuál era el problema, qué se podía hacer y si a ver si teníamos instrumentos en el departamento de física que pudieran servir para medir los niveles de sonido. Pero eso, yo iba a ir justamente el 11 de septiembre de 1973 y no llegué, por ejemplo. Quedó, quedó suspendido todo eso. De hecho, nunca llegué a esa fábrica, nunca supe cuál era el problema ahí. Y ya iba a ir ese día 11 en la mañana, pero ya después supe acerca del golpe y, bueno, decidí no ir a la universidad, donde no tenía sentido en realidad. Los que fueron a la universidad eh, se pasearon nomás, no pudieron hacer nada. Claro. Había muy poca gente ya. Y estando en casa, como yo vivía en el centro, muy cerca de, de, o sea, bastante cerca de la Moneda. Yo vivía en la calle Agustina, más bien cerca del Cerro Santa Lucía. Yo creo que estaba como a unas 10 cuadras de distancia de la Moneda, pero se oía muchos disparos, mucho ruido de disparos. Después escuché el ruido de los aviones y finalmente escuché los bombazos. Claro. Y más que eso, bueno, después escuché la radio, la televisión y ahí me enteré de todo lo que estaba pasando. Y poco a poco el centro se fue desocupando y hasta quedar bastante desierto, y con algunos soldados por ahí solamente y se escuchaban algunos disparos de vez en cuando. Tuve que salir para llevar a algunos conocidos a sus casas porque no tenían movilización para llegar eh, habían anunciado toque de queda en la tarde y yo andaba con un auto y podía llevar a algunos conocidos, así lo hice y en el trayecto me detuvieron varias veces unos grupos de soldados buscando armas en la maleta del auto. Y bueno, así, pero llegué más o menos al destino y después volví a la casa ya así casi, prácticamente casi a la hora del toque de queda. Y eso fue todo. El día siguiente fue total toque de queda. Eh,
un día después levantaron el toque de queda por unas pocas horas y por la calle Miraflores, yo la podía ver desde mi edificio, vi pasar los primeros cortejos fúnebres de víctimas del golpe, de las primeras víctimas. Igual cuando estaba en California, en la universidad, vivió ahí, fue como casi que un preámbulo de lo que vivió finalmente en Chile cuando llegó y se enteró del golpe militar y toda la violencia que existió al final. Sí. Bueno, sí, no, la ocupación por la Guardia Nacional de la universidad, por los disturbios estudiantiles, era muy, muy limitada. O sea, había algunos soldados que algunos eran bien jóvenes, yo creo que todos eran bien jóvenes y también probablemente estudiantes de algunas partes, y tenían que hacer guardia en diferentes lugares y se veía que simpatizaban con nosotros, con los estudiantes más, pero tenían que cumplir las órdenes nomás. Y estuvieron algunos días ahí hasta que se acabaron las manifestaciones, las marchas de los estudiantes y ahí se acabó todo. Pero claro, yo consideraba un escándalo porque yo estaba trabajando en mi tesis ahí, tenía que ir al laboratorio y era un impedimento eso para mi trabajo ahí. Uno tenía como más amplitud de actividades, pues yo podía hacer incluso algunas clases en la Facultad de Ciencias, además de la Escuela de Ingeniería. También conocía gente allá, en la Facultad de Ciencias. Claro. Sí. Entonces estaba siendo profesora en la facultad cuando ocurrió el golpe. Y ese día usted iba a ir a la facultad, o sea, iba a ir Claro, a la fábrica de textil a ver los... claro, mañana sí. Ya Claro, después pensaba, después de eso iba a ir a la facultad, pero eh, resultó no se pudo. imposible, hubo, hubo que cancelar también eso. Claro. Profesor, ¿y cómo fue vivir los primeros años de dictadura dentro de la facultad? ¿Hubo un cambio tan drástico de pasar de la presidencia de Allende al golpe de Estado? Yo alcancé a estar en la facultad, a ver cómo, a ver, era el año 73, todo el año 74 hasta diciembre del 74. Hasta el año siguiente completo estuve. Mm, En diciembre del 74 me detuvieron. Hasta ahí llegué. Y después estuve preso hasta mayo del 75 y ahí, pero salí expulsado de Chile. claro. Bueno, salí a Venezuela. Claro. Así que en ese año en que estuve trabajando no hubo mucho cambio en la facultad. Casi nada. Hubo problemas más adelante, ¿eh? Con la intervención militar en la universidad, los rectores delegados y todo eso. Pero en esa época yo ya no estaba. Claro, los primeros años cuando usted estuvo, que era el 73 y el 74 hasta finales, la facultad funcionó más o menos en la normalidad de lo que era la escuela de ingeniería. Sí, todavía era más o menos normal todo. Pero, Sí, profesor, no, disculpe. Desde su mirada como docente hacia los alumnos, ¿sintió como un cambio también o no? Ya desde como en su forma de actuar, en los horarios no sé, de las clases, puede ser. sí. No, la universidad seguía
prácticamente como antes, que era una universidad estatal, gratuita, o sea, nadie pagaba, entonces nadie estaba urgido por el tiempo, y por la plata, ni por la plata. Entonces, bueno, las carreras eran un poco más largas. La carrera duraba 6 años, una carrera de ingeniería, y algunos se tomaban un poco más tiempo, algunos comenzaban a trabajar antes y se demoraban a veces un poco más en terminar su carrera, en terminar la tesis y todo eso, la memoria. Claro, claro. Esas cosas en esos primeros años no cambiaron. Los cambios grandes vinieron después, mucho después ya, incluso después de la dictadura. Bueno, profesor, para ir ya cerrando esta grata conversación y el que usted nos haya podido contar toda su experiencia, agradecerle por darnos este tiempo, ¿verdad? Donde todos nos encontramos medio agitados con el tema de la pandemia. En verdad, Sí. muchas gracias de todo corazón por parte de COPC, por parte de SI, por parte de Biblioteca, por formar parte de este proyecto. Y muchas gracias. No hay por qué. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un honor, profesor. A usted por participar. Para nosotros de verdad es, no sé, muy emocionante poder compartir este tipo de instancias y experiencias y ojalá se dieran mucho más seguido para poder perpetuar la memoria y no solamente eso, sino que también proponer para que lo que se venga, sea lo que sea, sea distinto.